Todo está en los libros. Todo está en los libros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Hace 30 años apareció un libro, primer volumen de lo que luego llegaría a ser una verdadera saga, que a mí me cambió la vida. Si tuviese que escoger 10 libros de cabecera, uno, sin la más mínima duda, sería este, que cambió también la vida de muchísimas otras personas, que se convirtió en manual de caballerías, en hoja de ruta, en mapa de peregrinación hacia otras realidades paralelas, convergentes y divergentes de toda la variopinta tropa formada por quienes hicimos cuanto estaba a nuestro alcance para transformar los años 60 en década prodigiosa, que dio pie a un mito, a una fábula, a una leyenda, a un sueño, a una utopía, a una tentativa de conocimiento del oculto y de nuestra más profunda y menos visible naturaleza, y que vuelve ahora a las librerías reeditada por el mismo sello editorial que la publicó entonces. Ese sello es el del Fondo de Cultura Económica, y el libro, escrito por el misterioso Carlos Castaneda, se llamaba y se sigue llamando Las enseñanzas de Don Juan. Los restantes títulos de la saga andan desperdigados por la mesa y se supone que irán saliendo al hilo de la conversación con estas 6 personas, pertenecientes todas ellas de una o de otra forma, como es también mi propio caso, a esa especie de cofradía chamánica y libertaria, sin normas, sin estatutos, sin carnés, sin que ni siquiera sus miembros se conozcan en muchas ocasiones entre sí, nacida a partir de y en torno a la publicación de este libro y de cuantos por la misma brecha le siguieron. Paso ya a presentarles a mis contertulios, que son a mi izquierda, de todos conocida, Olvido Gara Alaska, musicóloga y cantante. Nadie se sorprenda por su presencia aquí. Es una empedernida castanedista. El chamanismo mexicano, el interés por el chamanismo mexicano le llegó por parte de madre. A su lado, José María Poveda, profesor de psiquiatría en la Autónoma de Madrid y autor de este volumen, El chamanismo, editado por Temas de Hoy. En el extremo, Santiago Trancón, profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático, crítico de teatro, escritor. Aquí tenemos algunos de sus libros: En un viejo país, novela publicada por Huerga y Fierro, y De la naturaleza del olvido, poemas publicados por la Diputación Provincial de León, y practicante Santiago Trancón, llamémoslo así, de pases mágicos. Sabremos enseguida lo que son los pases mágicos. A mi izquierda, Concha Labarta, redactora jefe de la revista Más Allá, que se ha ocupado en repetidas ocasiones de Carlos Castaneda, y presidenta de la Asociación para el Estudio de la Percepción, que es un grupo de personas que se dedica a practicar, a divulgar, a explicar a la gente la obra y el contenido de la obra de Carlos Castaneda. Junto a Concha, Pepe Rivas, escritor, fundador y director de la hoy extinta revista Ajo Blanco, cuya ausencia de los kioscos se nota y pesa. Confiemos en que alguna vez, cuanto antes mejor, resucite. Y por último, el escritor y psiconauta granadino Juanjo Piñeiro, autor de En busca de las plantas sagradas, Gaia, de Psiconautas, exploradores de la conciencia, La liebre de marzo, y de El despertar del hongo, chamanes y plantas de poder, Grijalbo. Hay otros libros relacionados con el asunto que hoy nos convoca por aquí. Seguro que nuestro realizador Marcelo Bravo irá recogiendo y enseñando sus portadas con la escoba de las cámaras, pero me gustaría dedicar una mención especial al primer número de esta publicación, El Idiota, revista monográfica de ideas íntegramente dedicada a los visionarios, ebriedad, sustancias y plantas de poder, reflexión y creatividad. Aquí estamos casi todos los buceadores del espíritu por caminos de transgresión. Pepe Rivas, Fernando Arrabal, Antonio Escotado, Juan Carlos Usó, Hoffman, Josep María Ferigla, Aldous Huxley, Junger, Platón, Carlos Castaneda y, más modestamente, yo mismo. Alaska, o mejor dicho, Olvido. Háblanos de tu relación con Carlos Castaneda, si es que lo conociste, supongo que no, y, en cualquier caso, de la relación con sus libros. No conocía a Castaneda, y todas las informaciones que tengo
relacionadas con las personas que le conocieron son contradictorias, como todo en la historia del misterioso Castaneda. A mí me parece muy interesante mi caso, no porque sea el mío, sino porque creo que refleja la postura de una generación. Mi generación estaba un poco de espaldas al descubrimiento de los 60, al descubrimiento de Castaneda y de cómo se asimiló por parte de la contracultura, sobre todo de la contracultura californiana. Y para nosotros fue un redescubrimiento a finales, mediados de los 80, a través de otras vías que yo considero igualmente chamánicas, como son determinados tipos de música, la música trance, y la integración de todo esto como un nuevo chamanismo que recupera la idea que en un momento dado puso Castaneda en sus libros. Yo creo que Don Juan, ficción o realidad, es el primer chamán que hemos tenido los occidentales a un nivel masivo. Y todo lo que está en los libros de Castaneda es ese viaje iniciático que empezasteis vosotros con vuestra generación y que tras un periodo, no diría de letargo, pero diría de incubación, se ha redescubierto por parte de una juventud que sigue otros métodos, que probablemente integra en su mundo occidental las tradiciones de los chamanismos tradicionales, como el chamanismo mexicano. Y me parece muy, muy interesante. Bueno, yo creo que hoy tenemos que ser todos, intentarlo, por lo menos un poquito pedagógicos, porque a lo mejor hay muchísimas personas que nos están escuchando que no saben a ciencia cierta quién es Carlos Castaneda. Así que, si os parece, vamos a empezar por contar la historia de Carlos Castaneda, concretamente la historia de ese primer encuentro que se produce entre Carlos Castaneda y un brujo yaqui en una estación de autobús de Sonora. Yo creo que quizá, Concha, podrías tú evocar ese encuentro. Bueno, pues Carlos Castaneda estudiaba antropología en la Universidad de la UCLA de Los Ángeles. Fue a hacer una tesis doctoral sobre el uso de las plantas alucinógenas por las culturas nativas mesoamericanas, en concreto las mexicanas, y allí fue donde, bueno, pues tuvo este encuentro definitivo que cambió su vida. Se encontró con el chamán, don Juan Matus. Él, en principio, ya digo que su idea era la de hacer una tesis doctoral, es decir, la de permanecer como espectador, incluso como juzgón, desde fuera, de qué es lo que estaba ocurriendo allí y cómo estos indios manejaban las plantas psicotrópicas para alterar sus estados de conciencia, pero esas eran sus ideas iniciales. Aquello cambió completamente porque en el curso de los años, pues Carlos Castaneda fue abandonando cada vez más la academia, cada vez más la antropología, para acabar convertido en un heredero cultural del propio Don Juan, del chamán. Es decir, Carlos Castaneda se convirtió, diríamos, al chamanismo. El primer encuentro que tú relatas es este encuentro que él tuvo en una estación de Arizona, donde algo de lo que Don Juan no dijo, porque es mucho más de lo que Don Juan no dijo que de lo que dijo, a Carlos Castaneda le causó una profundísima sensación, una impresión honda, que le lleva a volver a buscarlo. Es decir, ese señor sabía algo, tenía secretos que él quería conocer, ¿no? Y ahí empezó pues una relación que duró, pues creo que unos 13 años aproximadamente, hasta que don Juan abandonó el mundo, en la que Carlos Castaneda pues nos va haciendo partícipes en sus libros de cuáles pues todos los procesos de su iniciación para cambiar su perspectiva del mundo. Enseguida vamos a hablar de los libros, pero antes me gustaría, José María, que tú nos dijeras en qué medida los libros de Carlos Castaneda y toda su visión del mundo aporta algo nuevo al chamanismo tradicional de los pueblos iberoamericanos, o prácticamente es más de lo mismo. Lo que hace sobre todo, yo creo que es dar una estructura muy fácil de entender, porque las primeras veces que incluso pues los propios españoles, cuando llegan a territorio maya o a territorio azteca, pues son desbordados por una cosa rarísima frente a la que rechazamos muy rápidamente todo lo que representaba. Esta fórmula, al entrar desde un contexto académico y suministrar un paso a paso de lo que ha dicho Alaska, de un proceso de iniciación, pues hacía la cosa mucho más digestible. Entonces es ese momento donde lo que antes estaba desestructurado, a través de Castaneda empezó a tener una estructura digestible por nosotros. Y en ese momento fue posible el que, por ejemplo, en la relación terapéutica superásemos algo que en la física ya estaba superado, que era la dualidad sujeto-objeto. Como has señalado, entra Castaneda un poco distanciándose, sin embargo, de repente salta lo que se ha llamado etnocentrismo, que es ver el mundo desde mis propios ojos, y es capaz de ver con respeto la visión del hombre que tiene delante, y desde ahí construir un mundo. Esa yo creo que es una de las cosas que se aportan ahí, la posibilidad de entenderlo muy clarito,
y de entenderlo además en relación con uno y donde uno además se enriquece con el mundo del otro. Ese mensaje de no vivir el mundo desde nuestro ombligo, sino ver que hay otras culturas tan poderosas que están ahí y de las que podemos aprender, es una de las cosas que se han puesto negro sobre blanco en estos libros. Pepe, ¿qué supuso Carlos Castaneda para quienes en los primerísimos, no digo ya años, sino días, semanas, meses del postfranquismo fundasteis esta revista? Antes, nosotros fundamos el Ajo con Franco vivo. En fin, yo creo que salió el supuso Ajo? en el 73. Entonces yo creo que esto supuso, o sea, yo creo que la Ilustración rompe toda la relación de Europa o de la cultura occidental con el mundo mágico. El mundo mágico no es otro mundo que el mundo de la visión, a través de una sensibilidad, a través de unas sustancias que te pueden ayudar y de un maestro que de alguna forma te enseña el buen viaje frente al mal viaje. Yo creo que para nosotros Carlos Castañeda representó la recuperación de esas tradiciones antiguas que estaban en Europa, por ejemplo, el cáliz de Cristo, que es la transformación de el vino en sangre, que es un poco esto, todas las brujas de la Edad Media, toda la cábala, en fin, yo creo que en Europa también ha habido muchísima tradición de conectar con la naturaleza a través de unos procedimientos, ¿no? Entonces la ventaja de Castañeda es que de alguna manera, de una forma estoy de acuerdo, partiendo desde la universidad, desde la razón, desde el antropólogo que va a buscar, se convierte, o sea, en el viaje, es un viaje de aventuras casi, en donde él, desde la ciencia, se convierte a la magia. Entonces yo creo que don Juan lo que le devuelve a Castañeda, al antropólogo, es el poder de penetrar otro mundo, de saber yo no acabo ni empiezo en mí, o sea, un poco contra el individualismo calvinista de la Ilustración, que todo la razón, toda la ciencia, etc. ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está el viaje que desde dentro te abre afuera? Entonces yo creo que en este libro y en todos los libros de Castañeda, a través de don Juan, lo que te hacen es te conectan a un buen viaje y te abren a la percepción, te abren a la percepción de otras cosas que están aquí, a otras realidades que de alguna forma tienen mucho que ver con la música tecno, que ahora tú has reivindicado, Alaska, y que yo estoy totalmente de acuerdo que esto hay toda una especie de contacto con el chamanismo. Entonces yo creo que es muy importante recuperar esa parte sensible, esa parte visionaria que hace que el tiempo desaparezca, que el tiempo quede suspendido. Y en ese tiempo suspendido tú te das cuenta que formas parte de Gaia, del cosmos, del universo, ¿no? Y esto yo creo que es lo que le debemos a don Juan, ¿no? Juanjo Piñeiro, yo creo que tú eres el más joven de todos los presentes. Aquí hemos hablado ya personas que pertenecemos a generaciones o a subgeneraciones diferentes. Una es la de Alaska, otra es la mía, otra es la de Pepe Rivas, muy limítrofes todos, otra es la de José María Poveda, pero tú que eres la última persona, digamos, en el tiempo que llegas a Carlos Castaneda y que llegas sobre todo, me imagino, a través de tus viajes en busca de los hongos sagrados por tierras asiáticas y sobre todo por tierras americanas. Para ti, el más joven de todos, ¿qué supone ahora hablar de Carlos Castaneda? ¿Qué significó para ti Carlos Castaneda? Bueno, Castaneda, cuando publica su libro, yo tenía 5 años, el primer libro, ¿no? Entonces yo ya y la gente de mi generación nos encontramos la saga prácticamente completa, ¿no? Ahí encontramos, junto con otros autores, Aldous Huxley, por ejemplo, Las puertas de la percepción. Son autores que nos incomodan, ¿no? Autores son una literatura, también nombraría a la generación Beat, por lo menos en mi caso personal, y gracias, entre otros, a Jo Blanco y estas revistas, ¿no? Encontramos que no solo no hablan de algo desconocido, sino vamos encontrando diversos métodos, ¿no? Ya no está solo Castaneda, hay otros autores, hay otros sistemas, hay otros métodos, hay una gran variedad, ¿no? Entonces, Castaneda quizá ya no tiene un papel tan fundamental porque
no es el único, pero sí es importante, sobre todo por lo que digo, es una literatura incómoda, perturbadora, una literatura que te hace pasar a la acción, a la búsqueda, ¿no? Y entonces, en mi caso, fui de viaje allí, bueno, en principio a Sudamérica, luego a Asia, sí, luego a México. En otros casos ha sido pues investigando con la sustancia enteogénica o psiquedélicos, el nombre me da igual, ¿no? En otros casos, pues ahora están los pases mágicos, ¿no? Yo creo que en toda la saga hay muchos métodos, hay muchos sistemas ahí recogidos. Bueno, como efectivamente en la saga hay muchas cosas, vamos a ver si clasificamos un poquito la bibliografía de Carlos Castaneda. Después de las enseñanzas de Don Juan, y os lo pregunto quizá a ti, Concha, y a ti, Santiago, que todavía no habéis hablado, llegan 3 libros, que son Una realidad aparte, El viaje a Islán y Los relatos de poder. Yo creo que eso es un primer ciclo. Y yo os tengo que confesar que cuando aparece el 5.º libro, que es El segundo anillo de poder, yo ahí, no sé, percibo una quiebra, una ruptura de la continuidad de castanediana, y yo empiezo a apartarme un poco de Castaneda a partir del segundo anillo del poder. Me gustaría saber si vosotros estáis de acuerdo en la existencia de estos 2 ciclos y dónde radica la diferencia entre uno y otro. Yo creo que no hay tal distinción en los libros ni esos ciclos. A mí me parece que eso más bien lo hacen los lectores y que lo que plantean en tal caso es el cómo se aproximan a Carlos Castaneda, y son ellos los que hacen esos distintos ciclos, ¿no? A mí me parece que la obra de Castaneda tiene una coherencia absoluta, total, incluso una coherencia académica, de sistema cognitivo, de coherencia estructural, ¿no? Absolutamente no hay esa división. Lo que pasa es que quizás los primeros libros tienen un componente muy narrativo, muy literario, muy fuerte, ¿no? Y a los amantes de la literatura nos enganchó eso, ¿no? Luego viene un lado, digamos, de intentar aproximar todo eso, digamos, a una realidad palpable, es decir, salir un poco del terreno de la mera fantasía, ¿no? De lo que nos parecía una cosa muy bonita, y ahí es cuando empieza, digamos, el Castaneda que a mí más me interesa. Es decir, el que realmente te plantea la posibilidad de transformar tu vida a partir de lo que te está diciendo, que no se queda en un mero relato de poder más o menos fantástico, y sin dejar de ser un grandísimo escritor fascinante, un antropólogo coherente y perfectamente defendible en cualquier ámbito académico, a pesar de que los ámbitos oficiales lo han dejado. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque plantea algo que va más allá, digamos, de las meras estructuras académicas oficiales, y es el compromiso personal con el conocimiento que te transmite. Y ese compromiso exige intentar corroborar tú mismo, a partir de tu cuerpo y tu experiencia, qué es lo que pasa con lo que te está diciendo. ¿Es posible realmente cambiar la percepción del mundo? ¿Es posible realmente adentrarse en mundos sin necesidad de drogas? Porque esa fue su primera puerta, pero luego la abandonó, porque él quería dar una puerta que sirviera para cualquiera y acercarlo a cualquiera. Y ahí es donde, digamos, empieza un viaje absolutamente fascinante. Y el que a mí más me interesa es este viaje, ¿no? Y no es incoherente con el anterior, no es contradictorio. José María, pero hay una diferencia que los lectores ávidos de Castañeda hemos sentido, y es que hay un momento determinado en el cual Don Juan ya no está. Y esto pasa a partir de 1980. Y anoche yo pues me metí en Internet, que es uno de mis vicios públicos y notorios, como sabes, Fernando, y marqué Castaneda. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues entre los cientos de documentos, miles que hay ahí accesibles, había uno de Merlin Tunes-Gende que insiste mucho en este aspecto, que antes de 1980 la relación Castañeda-Don Juan fue muy consistente, pero a partir de 1980 ella afirma que fue excluido del grupo de Castañeda. Quizás eso es una cosa muy discutible. Castañeda fue excluido del grupo de Don Juan, y entonces la presencia de Don Juan es distinta, hay más Castañeda. Y en este sentido el compromiso de cada uno de nosotros que pueda tener con Castañeda y lo que él dice está ahí más, pero la información sobre Castañeda ya no está, y hay otro tipo de cosa, y es muy importante ese otro tipo de cosa, pero la frescura originaria, a partir de la cual por lo menos yo me nutrí y me resultó muy fácil de seguir, estaba en esos primeros libros que ha señalado, en ese primer ciclo. Luego ocurre una segunda cosa, pero esa segunda cosa es más Carlos Castañeda, que está muy bien, y menos Don Juan. Bueno, vamos a hablar un poco del personaje. Yo he dicho que era un personaje misterioso, también Olvido ha utilizado el mismo adjetivo, e incluso ahora unos estamos hablando de Castaneda y otros de Castañeda. No se sabe muy bien si nació en Perú, si nació en Brasil. Tú, Concha, lo conociste, tuviste 8 años de contactos con él. Realmente, ¿quién era Carlos Castaneda?
Castaneda, Castañeda, brasileño, peruano, ¿qué? Imposible responder a esa pregunta, no porque no quiera, sino porque Carlos Castaneda era un personaje que se reinventaba a sí mismo continuamente. Antes hablabas de 2 ciclos en los libros. Yo no hablaría de 2 ciclos, hablaría de muchos más. Diría que su vida era un permanente cambio, lo cual iba además en consonancia con su predicamento, porque él afirmaba que vivimos en un mundo de energía y que la energía está fluctuando continuamente y que está cambiando continuamente. Sí que es cierto que en los primeros 4 libros hay una presencia de Don Juan más fuerte, es la presencia del maestro. En realidad quedamos enamorados, no por Castaneda, quedamos enamorados de su obra por Don Juan, todos nos enamoramos de Don Juan. A partir del 5.º libro, Carlos Castaneda empieza a explorar solo. No tanto porque, no porque Don Juan lo echara de grupo ninguno, sino porque es que Don Juan se acabó. Quiero decir, Don Juan era muy mayor cuando Carlos Castaneda lo conoce y Don Juan se va de este mundo, entonces ya no hay grupo que sostener. Carlos Castaneda queda sobre la herencia de Don Juan queda, bueno, pues en manos de Castaneda, y Castaneda tiene que transitar el nuevo tiempo, ¿no? Y lo hace pues con la mayor elegancia y con la mayor cordura que puede y que sabe. Gustos aparte, a unos nos gustará más la primera, a otros nos gustará más. ¿Quién era? Es imposible decirlo, porque aparecía cuando quería, desaparecía cuando le daba la gana. No es sus libros no solamente son literatura, verdaderamente él vivía lo que dice en sus libros. Era un individuo sin rutinas, no se le podía... Tú fuiste la segunda española, por lo menos públicamente, que lo conociste. Carmina Ford lo conoció antes, escribió una larga entrevista con él, y luego, ¿tú cómo lo conociste? ¿Dónde? Yo lo conocí en un viaje suyo personal que hizo a Madrid. Nunca supe los motivos. Él llegó con 2 mujeres de su grupo, 2 mujeres que practicaban el chamanismo con él, y los motivos de aquel viaje totalmente desconocidos. ¿Por qué yo tuve la suerte de estar en ese momento? Tampoco te puedo responder a eso. Lo cierto es que ahí sí que entablamos una relación que perduró a lo largo de los años, ¿no? Pero él era simpático. Él era extraordinariamente simpático, era pequeñito, de altura, una persona nerviosa, muy dinámico, no podía estarse quieto, un remanente de energía absoluto, un sentido del humor extraordinario, muy inteligente, muy observador. Era una persona con una intensidad, diríamos, que enamoraba, enganchaba. Si no sabemos muy bien quién es porque una de las enseñanzas de Don Juan consistía en borrar la propia historia. Y él lo hizo continuamente. Lo cual coincidía con Krishnamurti, por ejemplo. Es decir, el peso de nuestra memoria, de lo que hemos sido, nos clasifica, nos encasilla, nos determina, nos quita libertad, ¿no? Antes me preguntabas dónde había nacido. La versión que a mí me dio es que nació en Brasil. Digo la que a mí me dio porque a otras personas les dio otra. Sí, entonces, en Cajamarca también, en Perú, exacto. ¿no? Como el Inca, ¿no? Verdaderamente el asunto es que todo este tipo de preguntas con las que uno acudía a Carlos Castaneda cuando lo conocía, de dónde naciste, dónde vives, se te iban desdibujando a medida que tratabas con él. A la media hora ya no tenías ningún interés en saber ni dónde nació, ni dónde vivía, ni cuál era su... Es decir, él te llevaba a vivir de otra manera. Podemos decir que el conjunto de la obra de Carlos Castaneda, en definitiva, es una teoría del conocimiento, un sistema cognoscitivo para entender la realidad. Toda gnosis es una práctica, ¿no? Es un sistema efectivamente cognitivo, pero que entiende el conocimiento no de una manera meramente intelectual ni mental, sino que el conocimiento es el cuerpo que siente, el cuerpo que ve, el cuerpo que experimenta y que solo se fía de lo que corrobora y que no, da por sentado nada previamente y que todo lo pasa, por su propia experiencia energética y cómo está viviendo él encararse con todo lo que le rodea. Ni le aleja del mundo, ni le mete en una burbuja mental. Y esa es a mí me parece algo muy revolucionario, que el conocimiento es un conocimiento absolutamente corporal, entero y energético, y que no cabe, el alejar, en la mente cosas muy bonitas si luego tú no las llevas a la práctica. Y ese lado práctico es el que realmente aleja a muchos lectores meramente intelectuales de Castaneda del verdadero sentido de su obra y lo más fascinante y lo más asombroso, que es la posibilidad que tiene de vivir lo que él está contando, de saber que eso no es un cuento y que uno puede corroborar
paso a paso todo eso. Bueno, nos Y queda- ahí es donde entra el mayor interés de la obra. Nos quedan un par de minutillos antes de la publicidad y para muchísima gente, para muchísimos lectores, decir Castaneda es decir sustancias enteogénicas, es decir, drogas psicotrópicas, psicomiméticas, llamémoslas como queramos. En los primeros libros, ya se ha dicho, él utiliza el humito, la datura, la hierba del diablo, el estramonio, el peyote, y luego, en cambio, desaparece. ¿Por qué? yo creo- Era una farsa al principio, siguió utilizándolas después. ¿Qué significa este escamoteo? Yo creo que estas sustancias lo que te permiten es romper la muralla que te ha creado la educación recibida. Eso. Romper rutinas, diría él. rutinas ¿no? Murallas, te diría, murallas, canales de energía, chakras, como quieras llamarlo. Entonces yo creo que estas sustancias, cuando se saben tomar y se toman en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y tienes el maestro, don Juan, que te enseña a hacer todo el proceso, entonces realmente cuando tú has abierto el chakra, ves la aurea de la gente, ves cuando una persona te está diciendo verdad o mentira, rompes el tiempo lineal, entras cósmico, circular de los Tiempo budistas. visionario. Exacto, y entonces yo creo que esto es un poco la primera parte que tú dices que te gusta de Carlos Castañeda, yo creo que lo que te está explicando esto. La segunda parte yo creo que es una parte mucho menos literaria, como decías tú, y es una parte más para científicos, para antropólogos o para... Yo creo que... porque es menos viaje, es otro viaje. Una reflexión segunda, Pero que experiencia en 30 Pero a mí lo que me interesa es romper. En 30 segundos, Pepe y resto de la compañía, una persona que en estos momentos quiera seguir las enseñanzas de don Juan y de Carlos Castaneda, ¿debería empezar por acudir al consumo de esas sustancias No. o puede prescindir de ellas? Yo creo que no. Hay Para muchísimos nada. sistemas Hay de muchos entrar, sistemas. muchísimos sistemas de entrar en trance. Ahora la cosa es cómo Pero usar. incluso para el que no ha roto murallas o rutinas. Eso es, sí, sí. También hay sistemas. Y una vez rotas, quedan rotas, que es lo Y quedan interesante de rotas, todos sí. estos aspectos. Una vez que Hay están un antes abiertas, y un quedan después, abiertas. Que es muy curioso, porque es lo que se decía antes de la esquizofrenia, que es que antes de ser esquizofrénico no es de una manera y cuando hay la esquizofrenia, catapum, ya la cosa no va a ir para mí. Y esto es un poco la demostración No llamas y de que rompes. crisis llamadas psicológicas fuertísimas pueden tener un extraordinario valor para que la personalidad se consolide, se desarrolle y las emergencias no sean psiquiátricas en el sentido negativo, sino emergencias espirituales. Y eso es lo que se ha planteado a partir de estas lecturas. Sí, y no hay que olvidar algo que Carlos Castaneda repetía a menudo, y es que aunque don Juan utilizó este tipo de sustancias en una parte de su entrenamiento, había otros alumnos, otros estudiantes del chamán que jamás requirieron estas sustancias. Él insistía en que si estas sustancias fueron utilizadas con él es porque él era especialmente duro para romper los... Ahí está la clave, ¿no? En el Exactamente. viaje de Estelán, él explica que don Juan le dice, bueno, en tu caso, pero claro, en nuestra sociedad ese es el caso de muchas personas, ¿no? Al margen de lo que digan en los libros, un autor es a favor, otro en contra, el caso es que se están usando. Muchísimos jóvenes usan esa sustancia. Lo que podemos hablar es qué papel cumplen, no depender de ellas. Son sustancias despertadoras. No, con ellas por sí mismas no te van a dar nada más que eso, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí. experiencias cercanas a la muerte, como la que ha tenido en días recientes la propia Pantoja, pues pueden dar un poder transformador extraordinario. Porque es que es la te vida... refieres a los de la grabación del programa, porque se emitirá dentro de algún Sí, hace un tiempo, ¿no? Entonces, que era cuando de repente te encuentras con la muerte, te encuentras con situaciones límite, te encuentras con algo que te desborda, y sin embargo que está aquí mismo y está todo el día. Entonces esa experiencia para Castañeda fue necesario a través, pues eso, de la mescalina, de la datura, que es una cosa muy fuerte y con la que hay que tener muchísimo cuidado. El estramonio, ¿no? Y el estramonio, porque precisamente pues puede dejarle a Además, uno habla muy de las fuera de más cobertura. peligrosas. Y los Si champiñones. te das cuenta, Bueno, en el incluso primer libro no él son se- precisamente las más recomendables. Claro, ¿no? el libro termina diciendo que había sido derrotado por el primer el Claro. primer enemigo del hombre de conocimiento, que es el miedo, ¿no? Así A es. este tipo de sustancias. Perdonadme, tenemos que interrumpir. Viene la publicidad. Quien quiera aprovechar el parón para tomarse una ración de champis en la taberna más cercana puede hacerlo, y quien prefiera, en cambio, sentarse en la posición del loto, meditar y conseguir exactamente el mismo resultado, también puede hacerlo. Seguimos repasando las enseñanzas del brujo Carlos Castaneda en negro sobre blanco.
y como una de sus principales lecciones se refería a la conveniencia de que cada ser humano borre su propia historia, ya lo hemos dicho, para no verse falsificado, disecado, encasillado por ella. No voy a mencionar una vez más los nombres de los 6 cofrades castanedistas que me acompañan. Santiago, ¿qué es la tensegridad? ¿Qué son los pases mágicos? Los pases mágicos son movimientos corporales, físicos, energéticos, que han estado descubiertos por los brujos del México antiguo y que se le transmiten a Carlos Castaneda, y él los rehace y le da un sistema consistente y los ofrece a cualquiera que los quiera practicar. Supone una tradición antiquísima mantenida